que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde ver en este Shabbat. El orden programado para las Parashá. Estamos ya por culminar el estudio de las secciones de la Torá. Nos falta la sección número 54, pero eso la vamos a ver en Simchat Torah. Ahora lo que vamos a hacer es un corto resumen de lo que estamos viviendo en esta fiesta, la fiesta de Sukkot. Y esta fiesta nosotros las encontramos en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Antes de continuar, amados, no se olviden de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, darle me gusta y compartir este mensaje con sus seres queridos. Entonces vamos a ver lo que nos dice el libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo número 23, en el verso 34, nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos en el libro de Vayikra, Levítico, el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, en el verso 34 dice: habla a los hijos de Israel diciendo, el 15º día del mes séptimo, este será la festividad de Sukkot, 7 días para Hashem. En el día primero habrá una convocación santa, ninguna labor trabajosa harán. 7 días acercarán ofrenda ígnea a Hashem, y el día octavo, convocación santa, será para ustedes, y acercarán ofrenda ígnea a Hashem, convocación santa, ninguna labor trabajosa harán. Estas son las fiestas designadas de Hashem, que proclamarán como convocaciones santas para acercar ofrenda ígnea a Hashem, ofrenda de elevación y su ofrenda farinácea, y ofrenda festiva y sus libaciones, el requerimiento diario en su día, aparte de los Shabbat de Hashem, y aparte de los obsequios, y aparte de todos sus votos, y aparte de todas sus ofrendas voluntarias que presentarán a Hashem. Nosotros vemos aquí la culminación del calendario festivo que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel. Y justo nosotros hemos pasado ya la fiesta de Rosh Hashanah, o la fiesta de los shofares, las trompetas. De ahí a 10 días estuvimos celebrando la fiesta de Yom Kippur. Y ahora, a los 15 días del mes séptimo, como dice la palabra de nuestro Padre Celestial, estamos en los días de Sukkot, dentro del calendario festivo que nuestro Padre Celestial estableció para su pueblo. Y casualmente, esta es una fiesta alegre, es una fiesta contenta, donde no hay ninguna limitación en cuanto a quienes tienen que celebrar esta fiesta. Por ejemplo, las fiestas tienen ciertos requisitos específicos, como la fiesta que acabamos de pasar de Yom Kippur, que casualmente es para el pueblo de Israel. Pero en cambio, en este tipo de fiesta, la fiesta de Sukkot, es una fiesta en la cual pueden participar todas las personas que desean adherirse al pueblo de nuestro Padre Celestial. Y se tiene la tradición de hacer una enramada, una cabaña, pero hay algo muy particular aquí. Hay algo muy particular en que esta fiesta de Sukkot, muy diferente a las demás fiestas que están dentro de este calendario festivo, nuestro Padre Celestial, en las anteriores fiestas, dice que deben celebrarse donde quiera que se habiten, o donde quiera que estén. ¿Sí? Ese es el mandamiento.
hablando de la fiesta de Pesach, panes en levadura, Bikurim, primicias, Shavuot, Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. El mandamiento nos dice que debemos celebrarla donde quiera que se habite. Pero en cambio, en esta fiesta, esa parte que dice donde quiera que habiten, no está en la Torá. No dice donde quiera que se habite, porque esta fiesta principalmente se la celebra en la Eretz Israel. Y hay muchas razones. Dentro de una de ellas son los elementos que se necesitan para celebrar esa fiesta. Por ejemplo, las ramas de sauce, las ramas de palma, el mirto, el etro, que es el cítrico. En algunas regiones no encontramos esos elementos para poderlas tener dentro del azúcar y poder celebrar esta fiesta. Ahora bien, ¿por qué se estableció esta fiesta? Muchos dicen es para recordar los 40 años que nuestro Padre Celestial, cuando sacó al pueblo de Israel, estuvieron 40 años en el desierto y habitaron en Suca. Unos dicen eso, o sea, hay muchos estudiosos de la Torá que nos dicen esa es una de las razones, pero principalmente vemos que con la desconexión que hubo con el becerro de oro, Moshe subió al monte nuevamente por 40 días más y nuestro Padre Celestial le entrega las tablas a Moshe. Y Moshe desciende del monte y la orden que le da a nuestro Padre Celestial es que haga el Mishkan, que nosotros conocemos como el tabernáculo que había en el desierto, ¿sí? Y cuando se construye el tabernáculo, hubieron 7 días de celebración y un día más. Entonces, lo que nosotros conmemoramos en Sukkot es ese hecho que nuestro Padre Celestial dio esa conexión que Él quería tener con su pueblo a través de un elemento, que posteriormente este elemento o el Mishkan que había en el desierto se transformó en el primero y segundo templo posteriores, pero inicialmente en la mente de nuestro Padre Celestial no era que haya un templo o no era que haya un Mishkan o un tabernáculo. ¿Por qué se da, la construcción del tabernáculo? Por la desconexión que el mismo pueblo tuvo con nuestro Padre Celestial. Al reemplazar a nuestro Padre Celestial con un becerro de oro y adorarlo. Porque el tabernáculo que existía inicialmente, antes de la desconexión que hubo con el becerro de oro, eran las nubes de gloria. Era la Shekinah de Hashem, la nube de gloria que cubría todo el campamento, y ese era el azúcar, y ese era el tabernáculo. Como inicialmente en el huerto del Edén también, antes de la conexión que hubo entre Adán y Eva y nuestro Padre Celestial, dice que nuestro Padre Celestial hablaba cara a cara con ellos. Pero cuando se da la desconexión de Adán y Eva con nuestro Padre Celestial, se ocultó nuestro Padre Celestial de ellos. Y de la misma manera, la presencia divina se alejó del campamento. Y fue la súplica de Moshe que le rogó a Moshe que si Hashem no va con nosotros, mejor no vamos a ir a ningún lado. Y es ahí cuando nuestro Padre Celestial le presenta a Moshe y al pueblo los 13 atributos de misericordia y le ordena construir el Mishkan, que iba a ser el vínculo que iban a tener ellos con nuestro Padre Celestial. Y entonces lo que nosotros hacemos en Sukkot es recordar eso. Es ese vínculo que nuestro Padre Celestial le hizo a su pueblo a través de este elemento. Podríamos decir, nuestro Padre Celestial da la instrucción de que se construye un azúcar que debe tener tres paredes, un techo cubierto con ramas y una estructura endeble donde ustedes van a estar ahí por 7 días. Este mandamiento nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Es decir, que los 40 años del desierto ya habían pasado. Entonces, al entrar ellos a la tierra de Israel, cada año tenían que hacer este recordatorio a través de esta fiesta.
para que haya una conexión entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Y lo hace de esa manera para que no haya ninguna distinción y no diga nadie que no la puede hacer. Porque unos cuatro pilares y unas paredes endebles y unas ramas, cualquiera lo podría hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está enseñando nuestro Padre Celestial a su pueblo a través de esta fiesta? A no depender de estructuras, de grandes edificaciones para que podamos nosotros tener una conexión con Él. Simplemente a través de un azúcar nos conectamos con nuestro Padre Celestial de una manera humilde, y el mandamiento, si estuviéramos en Eretz Israel, si estuviéramos en la tierra de Israel, es de habitar los 7 días dentro de esa azúcar y hacer nuestras actividades dentro de esa azúcar, y de esa manera nosotros estamos recordando el mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, por ejemplo, vemos en algunas partes de la Torá que este mandamiento también tenía un vínculo con las naciones del mundo antiguo. Nosotros podemos ver eso si vamos un momento a revisar lo que nos dice el libro de Bamidbar, el libro de Números. El libro de Números, vamos a ver el libro de Números en el capítulo, el libro de Números en el capítulo número 29, el libro de Números 29, del verso 12 en adelante, dice el libro de Números, en el verso 12, y el 15º día del mes séptimo, convocación santa será para ustedes. Ninguna labor trabajosa harán, y celebrarán una festividad para Hashem 7 días. Acercarán una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos, en su primer día, sin defecto serán. Entonces vemos aquí que empieza, y si ustedes siguen leyendo, no lo voy a hacer para no cansarlos mucho, pero si ustedes siguen leyendo los demás pasajes, cada día se hacía un sacrificio con un número determinado de animales. Y terminábamos el 7º día, y si nosotros contabilizamos, aquí en el primer día eran 13 animales que eran para el sacrificio. Vuelvo a leer, acercarán, dice, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem, 13 novillos o 13 toros el primer día, ¿sí? De ahí ustedes sigan contando, el segundo día le da una cantidad, el tercer día otra cantidad, el cuarto día otra cantidad de sacrificio que hacían, hasta llegar hasta el 7º día, y vamos a ver que contabilizando todos los días nos da el número de 70 novillos que se sacrificaban en esta fiesta. ¿Qué significa eso? Que cada día se hacía un sacrificio por las naciones del mundo antiguo conocidas. Es decir, que antiguamente habían 70 naciones del mundo antiguo. Entonces se hacía un sacrificios por cada una de las naciones. Es decir, que esta fiesta nuestro Padre Celestial la estableció también para las naciones, donde Israel tiene que intervenir por todas las naciones, donde Israel tiene que orar por todas las naciones. Y los que estamos en la diáspora, también orar por nuestras naciones, por nuestros pueblos y por los pueblos que están alrededor nuestro, ¿sí? Porque en realidad esta fiesta nuestro Padre Celestial la establece no solamente para la nación de Israel, sino para todas las naciones, ¿sí? Y nosotros podemos ver esto también en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, vamos a revisar un momento el libro de Zacarías, que nos dice, el libro de Zacarías, déjame buscar Zacarías.
No sé si me ayuda Zacarías capítulo 14. Zacarías 14, 16. No sé si me ayudan leyendo a alguien. Todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron con Jerusalén subirán de año a año para adorar los ídolos y celebrar Amén. la fiesta de los tabernaclos. Sí, amén. Entonces vemos que en el libro de Zacarías también nos habla y nos dice en el libro de Zacarías 14, el verso 16, y acontecerá que cada nación que quede de todas las que vinieron contra Jerusalén subirá cada año a adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a guardar la fiesta de las cabañas, Sucot. Y dice, y será que si cualquiera de las familias de la tierra no suba a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, sobre ellos no habrá lluvia. ¿Sí? Vemos que en los postreros días está profetizado que todas las naciones van a ir en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Está profetizado. Y luego va a venir nuestro Padre Celestial, ¿sí? A destruir todas esas naciones que vienen en contra de la nación de Israel. Y dice el mandamiento acá, que de todas las naciones que queden, ¿sí? Subirán de año en año a adorar al Rey de Reyes, ¿sí? Al Eloah de Israel, a Jerusalén. Y van a hacer en esta fiesta, en la fiesta de Sucot, ¿sí? Eso nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial. O sea, esta fiesta tiene una trascendencia muy grande, no solamente para el pueblo de Israel, sino que también para todas las naciones, ¿sí? A esta fiesta se la nombra como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sucot, ¿sí? De acuerdo a algunas traducciones. Y si nosotros exploramos a lo largo de toda la historia de Israel, ¿sí? Vemos que el rey Salomón también celebró estas fiestas, ¿sí? Cuando se volvió a reconstruir de nuevo el templo, también, o sea, retomaron la celebración de estas fiestas. Vamos a ver un momento lo que nos dice el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, en el capítulo número 8, Nehemías en el capítulo número 8, en el verso 14 dice, y hallaron escrito en la ley, como el Eterno había ordenado, dice, por medio de Moshe, que los hijos de Israel vivieran en cabañas durante la fiesta del mes séptimo, y que proclamaran, dice, en todas las ciudades de Jerusalén, diciendo, id al monte y recoger ramas de olivo, ramas de arrayán, ramas de palma y ramas de árboles frondosos, para ser enramadas conforme a lo que está escrito. De tal suerte que fue el pueblo, dice, y escogió las ramas y hicieron Sucot, hicieron las cabañas, cada cual sobre el propio techo de su casa, en sus patios, en los atrios de la casa de Elohim, y en las plazas, dice, del portón de las aguas, y en la plaza del portón de Efraín. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron cabañas, hicieron las enramadas, ¿sí? Y vivieron en ellas, cosa que no habían hecho los hijos de Israel desde los días de Yehoshua, desde los días de Josué. Es decir, que cuando la nación de Israel regresa del cautiverio de Babilonia, encuentran escrito en el libro de la Torá de que esta fiesta nuestro Padre Celestial la había determinado, y dice que todos fueron a recoger las ramas para hacer su enramada, para hacer su choza o su tabernáculo, y para poder habitar ahí en los patios del templo,
dice, en los parques, y aquí vemos algo que la enramada o la azúcar que nosotros debemos hacer no tiene que tener techo encima, ¿sí? Porque aquí nosotros estamos viendo dónde era construida, ¿sí? Dice que se hacía la hacían en los patios del templo o en los patios de sus casas o en los parques, se puede hacer, y muchas veces vemos que muchos hacen su azúcar debajo de un techo, pero aquí la Torá nos dice lo contrario, o sea que no debe haber techo encima del azúcar. Y hay una razón, para que en la noche, como hay ramas, alcen los ojos a los Shamaín y vean la grandeza de nuestro Padre Celestial, porque muchas veces la gente mira para abajo y nosotros no podemos siempre estar mirando o poner nuestras miradas en las cosas de este mundo, sino que alzar nuestra mirada a los Shamaín y ver la grandeza que ha hecho nuestro Padre Celestial, que nos ha dado a nosotros todo esto como un regalo, y esta es una celebración alegre, contenta, que se la hace en familia, amados, en familia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que cuando regresan de la dispersión, ¿verdad? La nación de Israel, ellos siguieron celebrando esta fiesta, ¿sí? Que se celebra cada año, de acuerdo a cómo está aquí en la Torá. Y simplemente esta fiesta nuestro Padre Celestial la establece para tener una conexión con su pueblo, para que su pueblo se conecte, se regocije con su Creador, después de todo lo que ya hemos nosotros pasado. Es decir, que todo esto que nosotros vemos en Sukkot tiene una significación profética, como lo vamos a ver. Pasamos Yom Kippur, pasamos Rosh Hashanah o Yom Teruah, y luego dice, nos regocijamos con nuestro Creador, ¿sí? en Sukkot. Porque lo que se dice que en Rosh Hashanah o Yom Kippur, donde ya se decretan los juicios para las naciones, y si nosotros hemos hecho bien nuestra tarea, ¿verdad? Nos vamos a regocijar en Sukkot, y principalmente es para eso. Ahora, muchos dicen que Yeshua no cumplió la Torá, no cumplió los mandamientos que están en la Torá. Y eso es falso, amados, porque los escritos de los apóstoles a nosotros nos dicen todo lo contrario, que Yeshua cumplió con todos los mandamientos que están establecidos en la Torá. Y nosotros vamos a ver un momento el código real, vamos a abrir el código real en el libro de Yohanan, vamos a abrir un momento, y vamos a ver ahí que Yeshua sí celebró esta fiesta, ¿sí? Que Yeshua sí celebró esta fiesta en el libro de Yohanan o el libro de Juan, nosotros vamos a ver en el capítulo 7, en el verso número 1 dice, y después de estas cosas andaba Yeshua, dice, en Galilea, pues no quería exponerse innecesariamente en Yehudat, porque habían Yehudim, dice allá, que estaban tratando de asesinar. Y el verso 2 dice, y estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de Sukkot, ¿sí? La fiesta de Sukkot. Entonces, muchos le animaban para que vaya a la fiesta. Muchos le animaban para que él vaya y se manifieste allá en la fiesta. Y vemos en el verso 14 del capítulo 7, dice, pero cuando la fiesta estaba por la mitad, subió Yeshua al Bet Midrash, al templo, y enseñaba la Torá. Nosotros vemos aquí que según este libro de Juan, nos dice que Yeshua subió a la fiesta, y en la mitad de la fiesta de Sukkot, él subió al templo y enseñaba
la Torá. Es decir, amados, que cualquiera no podía subir al templo y enseñar la Torá. O sea, tenía que ser un erudito en la Torá o tenía que ser un rabino para poder enseñar la Torá en el templo. Y a cualquiera no lo dejaban que enseñase Torá. Pero aquí nos dice este libro de Juan que Yeshua está enseñando la Torá en el templo. ¿Y cómo pueden enseñar que Yeshua vino a abolir la Torá? ¿O cómo pueden enseñar que Yeshua no enseñaba la Torá si los vestigios están en los libros, en este libro de Juan, en el libro de Mateo, de que él enseñaba la Torá? Y para enseñar la Torá tiene que saberla, porque no iba a enseñar sin saber la Torá, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que todas esas falsas doctrinas donde dicen que Yeshua vino a abolir la Torá o que Yeshua no enseñaba la Torá, es falso, amados. Porque aquí nosotros vemos, según el Código Real, que nos dice que él enseñaba la Torá. Y miren, más adelante, en este capítulo 7 mismo del libro de Juan, en el verso 37, nos dice: y en el último día, el más grande de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? El que tiene emuná, dice, en mí, como prometió la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué Yeshua les dice a gran voz, les dice a todos los que estaban ahí, dice, en el último día, el más grande, dice, de la fiesta, Yeshua puesto en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Porque había una tradición, amados, había una tradición después de que reconstruyeron el segundo templo, en que sobre el altar ellos recogían agua del estanque de Siloé, y los Cohen, designados para ello, llevaban agua hacia el altar que estaba en el templo y le echaban agua. Y eso era una fiesta, era un festival. Acuérdense que esta fiesta era una fiesta alegre y contenta. Entonces, esa era una tradición que ellos habían adicionado, a pesar que en la Torá no estaba de que ellos tenían que vertir agua sobre el altar, sino que ellos se regocijaban delante de Hashem y vertían agua sobre el altar de sacrificios para pedirle a Hashem que les envíe lluvia, para pedirle a Hashem que les envíe agua. Entonces Yeshua les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Pero ellos no entendían lo que Yeshua les trataba de enseñar o les trataba de decir con estas palabras que él está hablando del Ruach HaKodesh, ¿sí? Que si ellos tienen el Ruach HaKodesh, si ellos se llenaban del Ruach HaKodesh, del Ruach de nuestro Padre Celestial, ¿sí? No iban a tener necesidad de agua ni de nada, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, según estos escritos, en el libro de Juan, que Yeshua celebró la fiesta de Sukkot. Él guardó este mandamiento, porque Yeshua es la Torá viviente. Todo lo que salió de la boca de Yeshua es Torá. Nosotros lo encontramos en la Torá, pero para ello hay que leer la Torá. Nosotros, para poder entender el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace con la nación de Israel, según el libro de Jeremías 31, ahí está el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace con la nación de Israel, con Israel, ¿sí? De poner su Torá en nuestra mente y en nuestros corazones para que la podamos cumplir. Entonces, muchos dicen que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, y eso no es verdad. El Nuevo Testamento no es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que nuestro Padre Celestial pone su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla comprender. Ahora, si nosotros tenemos la Torá de nuestro Padre Celestial en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a comprender mejor el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de la Torá. No podemos entender nosotros el Nuevo Testamento si no estudiamos la Torá. Lo que nos enseñaron que ya está abolido, lo que nos enseñaron que ya no vale,
en los púlpitos no se enseña, tenemos que aprenderla, tenemos que revisarla, tenemos que estudiarla para poder comprender estos pasajes, porque si yo no entiendo qué se celebra en Sukkot, al leer esto, como dice la fiesta de los judíos, yo voy a pensar que es de ellos. Y de una manera despectiva, aquí en este libro le ponen así. Pero es una fiesta, no es fiesta de ellos. Cuando nuestro Padre Celestial en Levítico 23 entrega las fiestas a su pueblo, le dice, estas son mis fiestas. Es decir, que las fiestas que nosotros estamos celebrando son fiestas de nuestro Padre Celestial. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de Israel, y nadie tiene por qué atribuirse la autoría de estas fiestas porque son de nuestro Padre Celestial y así está en la Torá. No lo pueden cambiar. Muy diferente a muchas religiones que ponen sus fiestas ellos, ¿verdad? Pero acá lo que estamos hablando son las fiestas de nuestro Padre Celestial. Y Sukkot, o la fiesta de las enramadas, o la fiesta del tabernáculo, o la fiesta de las cabañas que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una fiesta de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué conmemora Sukkot? ¿Qué conmemora? De la misma manera que cuando la nación de Israel, cuando estuvo en el desierto, cuando ellos no habían hecho la desconexión con el becerro de oro, la nube de gloria que cubría a la nación, ¿sí? Eso es lo que nosotros conmemoramos. Que cada uno de nosotros nos acerquemos a nuestro Padre Celestial en obediencia y la nube de gloria, la protección divina, va a estar sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos está enseñando a través de Sukkot, a través de la fiesta de las enramadas. Porque no puede ser que una estructura endeble, una cabaña de unas cuantas ramas, nos proteja a nosotros. La protección que viene a través de ese elemento es de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos está enseñando a través de esta fiesta a no depender de estructuras de hombres, a no depender de nuestras propias fuerzas, sino que dependamos estrictamente de Él, a través de la conexión que nosotros tenemos con el Mashiach que Él envió, con Yeshua. Porque nosotros vemos también, amados, en este Nuevo Testamento que se lo conoce, hay un pasaje en el libro de Corintios, ¿sí? El libro, déjeme buscar Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, hay una secuencia, amados, ahí. Hay una secuencia de hechos que tienen que darse. Que nosotros tenemos que estar, como se dice, hay un dicho, dice, pila y mosca. ¿Sí? Tenemos que estar bien despiertos para ver lo que nos dice aquí la palabra, ¿sí? En 1 Corintios 15, estamos 15:24. 15:24 dice, el verso 24 de 1 Corintios, luego dice lo del fin, cuando entregue el reino al Eloach y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y todo poder. Dice el verso 25, porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, dice, debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿qué nosotros vemos, amados? Aquí nos está diciendo en 1 Corintios 15 que después de que venga el Mashiach, ¿y cuándo va a venir Mashiach, amado? En Rosh Hashanah o Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Luego viene un juicio, ¿sí? Y luego del juicio viene Sukkot, donde nosotros vamos a estar contentos, alegres, después de haber pasado el juicio que trae nuestro Padre Celestial para todas las naciones, y viene el Mashiach, Yeshua, a reinar por 1000 años. Luego de los 1000 años, según lo que nos dice aquí Pablo en esta epístola, Yeshua viene y le entrega el reino a nuestro Padre Celestial. ¿Y cuándo sucede eso? En el 8º día. Por eso, Sukkot son 7 días de fiesta,
Pero como vimos acá en la Torá, donde hay un mandamiento que se celebra un día más, en el capítulo 29 de Bamidbar o Levítico, vamos a ver la conexión en Levítico, perdón, en Bamidbar, en Números 29, vemos nosotros que esta fiesta se celebra un día más, porque son 7 días de fiesta, ¿sí? Son 7 días, ¿verdad? Habíamos estado leyendo anteriormente de las ofrendas durante los 7 días que se daban, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 32. Y ya estamos hablando de que en Sucot se hacían sacrificios de animales y cada día un número determinado de animales, ¿verdad? Leímos el primer día, el capítulo número 29, ¿verdad? Número 29 del verso 12 habíamos leído, pero vamos a avanzar nosotros a número 29, verso 32, al séptimo día. Dice, en el séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos, en su primer año, sin defectos, y sus ofrendas, farináceas, sus libaciones, para los novillos, los carneros y los corderos, según sus números, conforme su requisito. Y un macho cabrío, como ofrenda de los corderos, según el número, conforme al requisito, y un macho cabrío, como ofrenda por el pecado, aparte de la ofrenda de elevación permanente, dice, su ofrenda farinácea y su libación. Y miren, el 35 dice, en el octavo día, una restricción habrá para ustedes, ninguna labor trabajosa harán, y acercarán una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem, un novillo, un carnero y 7 corderos de su primer año sin defecto, el octavo día, lo que se conoce como la fiesta de la Torah, Shinhat Torah, ¿sí? Ahora, si Sukkot son 7 días, ¿por qué aquí me adicionan un día más? Ese día más lo estamos viendo acá en Primera de Corintios 15, donde ese día más es el octavo día, donde empieza el octavo milenio, el reino permanente de nuestro Padre Celestial, donde nuestro Padre Celestial va a reinar por siempre en este mundo, donde Hashem será uno y todos los hombres irán a Israel, irán a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes, ¿sí? Y a su Mashiach, a Yeshua HaMashiach. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo son actos proféticos de lo que va a suceder en los postreros tiempos, amados. Por eso nuestro Padre Celestial dejó para nosotros, para podernos nosotros encaminar, amados, en la senda correcta, poder seguir la senda antigua, que es la Torá de nuestro Padre Celestial. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, en este corto resumen que hemos hecho de esta parashá. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, nos van a ayudar bastante en esta labor que estamos haciendo, en estos tiempos finales en que estamos, de tratar de llegar al mayor número de ovejas perdidas de la casa de Israel que están dispersas entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde, amados. Shalom con todos.